Lunes comenzamos la semana y ya está aquí con nosotros nuestro abogado y notario Ángel Pérez García, a quien como siempre le agradezco su buena disposición de estar todas las mañanas de inicio de semana aquí con nosotros. Angelito, ¿cómo estás? Hola Carlitos, muy buen lunes para ti y un buen lunes para todo tu público. Y pues vamos a continuar con el tema que traemos de Mes del Testamento. Mes del Testamento, septiembre, mes del Testamento. Venga pues. Y hoy, la vez anterior hablamos del testamento en términos generales. ¿Cómo se elabora? ¿Quién lo elabora? ¿Y bajo qué términos? Ahora vamos a ver quiénes intervienen en ese testamento. Y hablaremos, interviene la primera persona, que es el testador. El testador es la persona que va a efectuar su testamento. Ese es el nombre que recibe, testador o testadora, hombre o mujer. Una vez que tenemos ya a la persona que va a hacer su testamento en presencia de nosotros, recuerden que es personalísimo, vamos a preguntarle datos generales desde dónde es originario, cuál es su fecha de nacimiento, cuál es su estado civil, cuál es su ocupación, dónde es su domicilio, y tiene que justificar todos esos elementos. Su identificación oficial, su acta de nacimiento, y con esos elementos empezamos a la redacción del testamento. Pero hoy veremos qué personas intervienen en el testamento. ¿Acaso solo es el testador? Sí, para dar su última voluntad respecto a la disposición de sus bienes. Pero hay unas personas que van a intervenir de nombre, que el testador los va a nombrar en su testamento. No es que estén presentes. El acto es un acto solemne mediante el cual una sola persona en presencia del notario redacta su testamento, lo dicta y yo, notario, transcribo literalmente su última voluntad. Ninguna otra interviene. Y de ahí el testador me va a designar quiénes van a ser sus herederos. Es decir, ya intervienen personas nombradas en el testamento que no están presentes. ¿Quiénes van a ser sus herederos? Y a veces nombran como herederos, pero a veces nombran a personas que ya tienen edad avanzada, que hoy ya no es garantía de que el mayor fallezca antes que el menor. Sin embargo, por sugerencia a veces les solicitamos que nombre a herederos sustitutos, es decir, si nombra a su hijo mayor como heredero, a veces nombra como heredero sustituto a los hijos de su hijo, es decir, a su nieto. Entonces tenemos que intervienen de nombre las palabras de heredero y heredero sustituto. También, ahora, ¿quién es el heredero? El heredero es la persona que adquiere a título universal, es decir, la universalidad de todos esos bienes, derechos y obligaciones que existen en la disposición de sus bienes. ¿Qué otra persona interviene? Un legatario. El testador puede dejar legados, y legados son a aquellas personas que adquieren a título particular, es decir, no todos sus bienes ni la universalidad, sino determina con mucha especificidad qué bienes y a quién se los deja. Es decir, se especifica la casa 1 para el hijo número 1, la casa 2 para el hijo número 2 y nada más. Entonces, esos son legados y son personas que están nombradas en ese testamento. ¿Qué otra persona interviene? Interviene la persona que va a ejecutar esa última voluntad, porque recordemos que el testador hace su testamento el día que llegue a faltar. Sí, ahora, ¿quién ejecuta esa voluntad que él dijo? La va a ejecutar una persona que él va a nombrar, a la persona de su mayor confianza, que se llama albacea. Esa persona va a ser la encargada de que ejecute su última voluntad que la dijo en el testamento, ya sea a través de los herederos o a través de legatarios o herederos sustitutos, lo va a hacer el albacea. Ahora, el albacea también es la persona de mayor confianza del heredero, del testador. Y a veces esa persona fallece primero que el testador. Entonces le pedimos que nombre un albacea sustituto. A falta de uno, entra el otro. Y a falta de otro puede ser otro heredero, otro albacea sustituto. Entonces tenemos nombrado a un albacea, a uno en segundo lugar y puede ser hasta otro tercer lugar. La ley no nos prohíbe en ese sentido y por cuestiones de seguridad nombran a un albacea sustituto. ¿Qué pasa cuando a otra persona que interviene? ¿Qué pasa cuando hay menores de edad? El testador nombra a un menor de edad como su heredero o legatario.
Pero ese menor de edad puede intervenir directamente en el testamento, en la ejecución. No, tiene que ser nombrado un tutor a ese menor de edad para que sea la persona que ejecute esa voluntad. Y a ese tutor también se le puede nombrar un curador. El curador es la persona que vigila al tutor y el tutor es el que representa los bienes, los intereses del menor nombrado heredero. Entonces, todas estas personas son las que tienen un involucramiento general en el testamento. El testador es quien lleva a cabo su voluntad y todas estas personas, después de que el testador llegare a faltar, son las que intervienen en el testamento. Las personas ya nombradas por el testador previamente y quien ejecuta su última voluntad es el albacea nombrado por él o albacea sustituto o el que ejerza funciones de albacea en ese momento. O un albacea nombrado hasta por los herederos. Es decir, todo depende de las circunstancias cuando se llegue a ejecutar esta última voluntad del testador. Con estos elementos, entonces ya tenemos a las personas que intervienen en la sucesión después de que el testador llegare a faltar, llegare a fallecer. ¿Cuál es el último testamento? El válido, el que hizo el testador. Y vamos a ver en semanas más adelante cuál es el trámite a efectuar cuando una persona fallece y cómo se investiga cuál es el último testamento para poder ejecutar la voluntad del testador. Con todos estos elementos, septiembre, mes del testamento, acuda con su notario a disponer de sus bienes para después de su muerte. Caray, un documento básico, si lo que no quiere usted heredar son problemas, por armónica que sea la familia, por muy bien que se lleven todos, sin un testamento va a haber broncas. Problemas, a menos que todos realmente estén de acuerdo y puedan tramitar una sucesión en santa paz intestamentaria, que es difícil, que es complicado. Cuando la familia es pequeña y no hay matrimonios, es posible, pero cuando ya el hijo se casó, la hija se casó, el otro hermano se casó, ahí sí se vuelve todo intervienen en una las cosa espantosa, ¿no? Esposas, esposos, y bueno, eso se convierte en una guerra a veces sin fin. Y por eso las sucesiones tardan tantos años cuando realmente son muy rápidas y muy sencillas. Muy bien. Angelito, muchas gracias. Carlitos, con muchísimo gusto para ti y tu público que nos escucha. Que estés muy bien.